En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María. Bendito sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día sábado. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador. Verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra, todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, a sus esposas, sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares y todos los que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy sábado. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Hechos capítulo 18, versículo del 23 al 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalles el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46 responsorial. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamar a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, tocar con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es el excelso. Dios es el Rey del mundo. San Juan capítulo 16, versículo del 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedir y recibirán, para que nuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creer que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio dice, el Señor es el Rey del mundo. Ayer lo analizábamos, decíamos que es un salmo donde se nos invita no solamente al pueblo judío, a todas las naciones, a todos, a celebrar el reinado de Dios en el mundo. Decíamos también que este salmo pues lo cantan especialmente los
el año nuevo los judíos precisamente para eso, para empezar el año reconociendo el reinado de Dios en el mundo, y para que Dios reine en el mundo necesita primeramente reinar en tu corazón y reinar en mi corazón. ¿Y cómo puede Jesús o Dios reinar en el corazón para llevar a cabo que el Señor reine en el mundo? ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que nada, pues escuchar y creer y enfocarse en las cosas que Dios pide que cambiemos para poder estar para que Él le pueda estar en nuestro corazón. Sí, por eso el Evangelio al final termina diciendo, porque ustedes creen en mí. Ok, pero tenemos que ser muy sabios y inteligentes, porque habemos muchos dentro de la iglesia, pero no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a ver cómo Dios puede reinar verdaderamente en nuestra vida y por qué es importante que Dios reine en mi vida. Si Dios reina en mi vida, entonces yo no tendría que tener dolor ni tristeza, sino todo lo contrario. Y si tengo dolor y tristeza, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Vamos a identificar cuál es el problema. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si piden algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. A ver, 2 veces en verdad significa que es algo muy importante lo que Dios va a decir. Cuando lo repite 2 veces o 3, si lo repite 2 es importantísimo, si es 3 es mucho, muy, muy importante, entonces es algo importante lo que Dios nos va a enseñar. Y empieza diciendo, si piden algo al Padre en mi nombre. A ver, ¿qué aprendemos ahí? ¿Qué es lo que Dios nos enseña ahí? Pues que tenemos que seguir a Jesús, amar a Jesús, porque es el que nos va a llevar a la salvación. Aquí dice, si pides algo a mi Padre, ¿sí, no? ¿Así dice? Sí. ¿Y cómo tú puedes pedirle al Padre? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús, pero ¿cómo le haces? Cuando yo le pido algo a Dios, le pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Ok, a lo que me refiero estás por medio de la oración. Sí. Tú pides a Dios por medio de la oración. Es lo que Dios está diciendo, Jesús está diciendo aquí. Si tú le pides al Padre, ¿qué más dice? Os lo dará. Os lo dará. Si tú le pides a Dios, te lo va a dar. Si tú oras al Padre y le pides algo, te lo va a dar. Pero ¿qué pasa cuando no nos lo da? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? La verdad, continúa. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedir y recibirás. A ver, ¿y aquí qué entendemos? ¿Tú crees que los discípulos no hayan pedido nada? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar? A ver, Jesse, si tú oras al Padre, Él te lo va a dar, pero hasta ahora tú no le has pedido nada en mi nombre. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Le has pedido o no le has pedido? Y eso va para todos los que están viendo. ¿Has pedido algo o no has pedido? Porque hoy Dios te dice que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús te lo va a dar, pero tú no le has pedido nada. Últimamente no le he pedido, nada más de mi hermano, pero es lo que a veces ya me sorprende mucho porque ya no pido nada como material. Ahí está. Ajá. Es lo que Jesús quiere enseñar. Cuando Jesús dice, ustedes, todo lo que pidas al Padre se te dará, pero hoy no le has pedido nada o no le has pedido nada en mi nombre. Jesús nos quiere enseñar una cosa. Ayer decíamos que en el nombre es el carácter de Jesús. Si yo tengo el carácter de Jesús, tengo que pensar, actuar
y ser como Jesús. Y cuando yo actúo, pienso y soy como Jesús, todo lo que pida a Dios, pues es en el nombre de Jesús. Porque yo estoy siendo como un Jesús. Soy el alma gemela de Jesús. Entonces el Padre todo me lo va a dar. Pero como no estoy, aunque estemos pidiendo, no estamos haciendo la voluntad de Jesús y no tenemos el carácter de Jesús, Jesús dice, no has pedido nada. En pocas palabras, no te has metido en mí, formando una unidad entre los dos. Si somos una unidad, el Padre te lo va a dar. Pero tú estás pidiendo fuera de mí, entonces no has pedido nada. Entonces ¿cómo se puede decir? Lo que debemos hacer es orar, pero primeramente cambiar nuestra forma de ser a la forma de Jesús, exactamente igual. Y así entonces cuando pidamos, Dios no te ve a ti, sino que ve a su Hijo en ti y todo te lo da. Porque cuando tú pidas conforme a la voluntad de Jesús, tú no vas a pedir un auto, no vas a pedir una casa, no vas a pedir salud para ti. Tú vas a pedir siempre la conversión de la gente, la conversión de mi hermano, la conversión de mis hijos, la conversión de mi madre, la conversión de mi padre, la conversión mía, algo espiritual. Jesús se preocupa por el alma, porque la quiere regresar al Padre. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, automáticamente lo demás se te va a dar por añadidura. ¿Y por qué se te va a dar por añadidura? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Llega el momento que cuando tú eres exactamente igual que Jesús, cuando el Señor reina en tu vida, entonces Jesús ya no te va a hablar en parábolas, ya te va a hablar tal y como es. ¿Por qué? Porque tu corazón ya está limpio, ya puede entender más allá que cualquier persona. Si yo te pregunto a ti, o sea, ¿qué piensas de Jesús? ¿O qué piensas de la iglesia? Y le hago la misma pregunta a tu hermano. La respuesta va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque tú vas más avanzada que tu hermano. Tu alma está más limpia y se va acercando más a la semejanza de Jesús. Entonces Jesús te va liberando más y más información y más cosas. El día de mañana tú vas a predicar, hagan los sacramentos. ¿Por qué la gente no quiere hacer sacramentos? Porque no están en el carácter de Jesús, no lo entienden. ¿Por qué tú sí los quieres hacer? Porque ya entiendes qué es. Entonces dice Jesús, ya no te voy a hablar con parábolas, ahora te voy a hablar más directamente. ¿Por qué? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Aquel día que pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra de Dios. Ahora que tú pidas, ya no va a interceder Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre ya te ama, porque ya el Padre ya te ve en la unidad de su Hijo y en la unidad ya eres uno mismo. Y cuando tú pides de esta manera, dice, te llenarás de alegría. Por eso ahí decían lo que decías tú antes, te llenarás de alegría. Yo quiero ser alegre, yo quiero ser feliz. ¿En el cielo? No solamente en el cielo. Desde la tierra puedo ser feliz. Alegre en la tormenta, en la necesidad, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en cualquier cosa que venga, yo soy alegre. ¿Por qué? Porque soy uno con Jesús. Si tú ves el rostro de Jesús, ahora que vayamos a Roma, que veas el rostro de Jesús en el manto de la Verónica, vas a ver un rostro con una sonrisa, a pesar de que sus labios estaban completamente reventados por los golpes, pero él quiso sonreír. ¿Por qué? Porque no quería que lo recordaran triste, y además él estaba alegre porque lo que estaba haciendo
era la voluntad del Padre. Cuando tú estás en el carácter, en el nombre de Jesús, entonces eres uno mismo con Jesús y a ti no te importa la situación que estés pasando. Tú lo único que quieres es hacer alegre al Padre. ¿Y cómo lo haces alegre? Con lo que acabo de decir, creyendo. Mi Padre te ama. ¿Por qué? Porque tú crees en mí, dice el Señor. ¿Qué es amar? Amar es dar. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Y Jesús de tal manera nos amó que nos dio su cuerpo. Entonces amar es dar. La pregunta es, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás dispuesta a dar para estar en la unidad con Cristo nuestro Señor? Y para que se cumpla el Salmo, el Señor reina en el mundo. ¿Qué estarías dispuesto a dar en la vida? ¿A darle al mundo? A dar a Dios. A dar a Dios. Pues mi vida. ¿Y qué es dar la vida? Yo lo que quisiera hacer, ya terminando mis sacramentos, es ayudar a más gente que ha estado en tristezas o en depresión y dar una palabra de aliento. Y eso es dar. Eso es dar. Y lo has discernido bien. A veces pensamos, bueno, pues, voy a dar otra cosa, no sé qué pasará, pero discerniste bien. El dar a Dios es dar la vida. ¿Y qué es dar la vida? Renuncio a la vida del mundo por dar mi vida por otro. Me dejo de preocupar por mí, me preocupo por otro. Y cuando yo me preocupo por otro, Dios se preocupa por mí. Y los sueños que yo tuve en la vida, Dios me los concede. ¿Por qué? Porque estoy amando, porque estoy dando mi vida por otro. Dios no le gusta deber, Dios le gusta pagarle a todos. El trabajador tiene derecho a su paga y Dios te va a recompensar al 100 por 1 todo lo que hagas por tu semejante. Y eso es la mejor decisión, porque empiezas a purificar tu alma, a limpiar. Pero tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que rezar y orar también por nuestros hermanos protestantes, porque muchos, engañados por el diablo, se salieron de la iglesia, y muchos pensando que están haciendo la obra de Dios están equivocados. ¿Por qué? Porque para estar en unidad con Dios tenemos que dejarnos guiar por Dios. Y por eso Dios instituyó una iglesia, ayer lo veíamos, sacramentos y mandamientos. ¿Para qué? Para que recibiéramos el Espíritu Santo de Dios. Todas estas semanas hemos hablado del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a dar orden. Si no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, no hay orden, aunque estés yendo a la iglesia. Mira lo que le pasó a Apolo. Vamos a hablar, habla Señor, que tu siervo escucha, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús. Ya, ponle pausa. A ver, era un hombre llamado Apolo. Y era estudiado, conocía de las Escrituras y desde pequeño había sido instruido en el camino del Señor. Ojo. Pero, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Por qué? Porque no estaba reinando Dios ahí en su vida. Mira lo que pasó adelante, habla Señor, que tu siervo escuche. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que necesitaba? En los sacramentos. Los sacramentos. Por eso hablábamos que Jesús instituye los mandamientos y sacramentos en su iglesia. Este hombre predicaba y conocía la palabra, conocía la ley y estaba predicando, pero nomás conocía el bautismo de Juan, el con agua. El bautismo de Juan es para arrepentimiento, pero no es el bautismo de Jesús. Aquí Jesús está metiendo el bautismo, ¿para qué? Para que entendamos que necesitamos recibir el Espíritu Santo, de incorporarnos a la iglesia. El bautismo te incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Apolo, a pesar de que predicaba
conforme a la voluntad de Dios, o sea, que predicaba la palabra de Dios, pues no estaba con el Espíritu Santo, que es el que nos hace hablar y defender la verdadera doctrina y la verdadera iglesia. Por eso cuando los discípulos de Jesús lo ven, mira lo que pasa. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Apolo pues se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Ese es el trabajo que tú vas a hacer. Sacar del error al que esté en el error, explicarle a la persona al que tienes que explicarle, hablarle de Dios a la persona que esté sufriendo, que esté triste, que esté cansada, que tú creas que se vaya a hacer daño. Tú tienes que hablarle de Dios. Y después de hablarle de Dios, ¿qué es lo que pasa con las personas? Primeramente Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús es el Mesías. Ahora cambió, ayudado con la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor de Dios. El Espíritu Santo, el amor de Dios es la gracia. En la otra parte no tenía la gracia de Dios, no tenía el Espíritu de Dios. Es lo que pasa con muchos protestantes. Ellos defienden a su manera lo que ellos consideran que es lo correcto, pero no tienen la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque para tener la gracia de Dios, primero tienes que ser discipulado, donde dentro de la iglesia, lo mandaron con la iglesia, vete con la iglesia, y la iglesia lo recibió bien, y ahí pues lo bautizaron, ahí lo confirmaron, ahí le pusieron sus sacramentos, y ahí recibió el Espíritu Santo, la gracia de Dios, que lo hizo pelear. Ya tenía el conocimiento. Ahora con la ayuda del Espíritu Santo ya no solamente defendía la ley, la del Torá, ahora defendía el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Luchaba, y se cree que este Apolo fue el que escribió el libro o la carta de los Hebreos. Hasta dónde el Espíritu Santo te puede llevar. Y cuando el Espíritu Santo te lleva de esa manera, entonces se cumple lo del Salmo. El Señor reina en el mundo, pero especialmente para que reine en el mundo, reina en mi corazón y en los corazones de toda la iglesia. Amén. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. El Señor reina en el mundo, pero para que reine en el mundo necesita reinar primero en tu corazón. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te acongojas? La respuesta la tiene Dios. Ahora no has pedido, y no has pedido en mi nombre, y para pedir en mi nombre necesitas estar en común unión con Jesús. ¿Para qué? Para que la alegría llegue a tu corazón. Si tú quieres alegría, no importa la situación que estés pasando, haz lo que acabamos de leer y escribir o oír ahorita, el hacernos a la unidad de Cristo por medio de sus sacramentos y mandamientos, y después lo demás vendrá por añadidura. Solamente necesitamos obedecer mandamientos, sacramentos y creer que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que reina en nuestras vidas. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.